Vaya, en la clase pasada nos quedamos con una inquietud que alguien tuvo y que no era buena porque a mí me emocionó, digamos, eso. Cuando estábamos haciendo el flujo neto, ¿se acuerdan que el flujo neto es el flujo total a lo largo de todas las superficies? Por ejemplo, teníamos acá este cilindro, tenemos ese cilindro, entonces nosotros le queremos calcular el flujo neto, sería el flujo en cada base, en cada cara, en cada tapa y el flujo en la superficie lateral, así, ¿verdad? Si ya tenemos esos tres flujos, los sumamos porque ellos llevan signo, son escalares con signo y ahí da la neta, y el problema es que nos dio cero. Entonces alguien por ahí, no me fijé quién, me dijo, y casualidad que dio cero, porque después hicimos una pera también, y la pera, aunque era una figura irregular, fíjense que el área de la campana, que es la parte superior en que la partimos, es mayor el área de la campana que el área de la base de abajo, ¿verdad? Entonces, y sin embargo también nos dio cero, entonces a alguien le brotó la inquietud, cosa que me llenó de alegría, pues porque uno hay que tratar de recuperar la capacidad de asombro. Recuerden en nuestra tierna y hermosa infancia cuando nos echábamos debajo de los cambrayos, de los jardines, y tal vez observábamos el mundo microscópico de las hormigas y nos asombrábamos, o sea, nos impresionaba el ver cómo la naturaleza camina así, como una maquinita bien perfecta, bien diseñada. Entonces, pero uno con el tiempo va perdiendo esa capacidad de asombro. Fíjense que cuando ustedes se duermen estudiando mucho una materia, eso les va dañando en ese sentido. Entonces hay que tratar de buscar un equilibrio. Oiga, yo les digo a mis alumnos, estudiar no es lo máximo que hay en el mundo. O sea, hay muchas cosas importantes y uno tiene que saber discernir, saber qué es lo importante y darle la importancia a eso. En general, una regla que les puede servir es Madre Teresa de Calcuta escribió la letra, digamos, de una canción que Joaquín Bello posteriormente le arregló con música y dice: el momento más urgente es el presente. Así dice en la letra, una estrofita: el momento más urgente es el presente. Y el más importante, si estoy hablando contigo, la persona más importante para mí eres tú en este momento. Todo tiene como su momento, ¿ves? Entonces, veamos. Les decía, esta persona, y me gustó porque señala un poquito de capacidad de asombro, me preguntó, ¿y es el caso que por casualidad dio cero o siempre irá a dar cero? Entonces la clase de hoy se inspira y arranca con esa hermosa participación, ¿ok? Y veamos por aquí, miren, si nosotros tenemos un cilindro, recuerden que la mala perspectiva que yo le hice a mis dibujos, al rato los corrijo, pero que el campo va paralelo a la superficie lateral, así ven. Entonces nos dio cero definitivamente, y la razón fue de que el flujo que se daba en la tapa superior era un flujo, acá teníamos un flujo negativo, acá teníamos un flujo negativo porque esta cosa nos chupa, nos roba, nos quita, eso es negativo. Mientras que en la base inferior, acá teníamos un flujo igual, pero positivo, porque si lo miran desde abajo, esa tapa, esa base emana, nos da, provee, ven. Entonces el de abajo se dice es un flujo positivo, ¿verdad? Entonces la fuerza radiante emisora y la fuerza de absorción, la negativa. Sí, pero ambas fuerzas son igualmente importantes. Oigan, nosotros hay que quitarnos, las niñas, ese complejo, y los varones ese también mal hábito de creer que positivo y negativo, por lo que yo digo, pues los dos polos de la naturaleza cuando se ven en el ser humano, pues son eso precisamente, la niña y el niño. Entonces igualmente importantes son las dos fuerzas, ¿me entienden? Cuando estas dos fuerzas se armonizan así,
Primero es el sí y el no, ¿verdad? Que empiezan como en un dilema, en una lucha, hasta que finalmente armonizan y ya marchan en conjunto. Y ahí viene lo bueno, ¿verdad? ¿Estamos? Bueno, entonces aquí dio cero el coso porque la orilla no tiene flujo y la superior se anula con la inferior y dio cero, definitivamente, ¿verdad? Pero alguien podría haber pensado, bueno, chivo, pasemos ahora a una figura irregular y entonces cojamos una pera, que ya dije, si yo a la pera la parto por la cintura o la anticintura, porque es como lo más gordo de la pera, entonces me quedan dos secciones, la campana y las nalguitas de la pera. La campana tiene un flujo negativo porque absorbe y las nalguitas un flujo positivo porque emana. Luego, el área de la campana es mayor que el área de la base, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Podría pensarse de que hay más flujo negativo que el positivo porque hay más área aquí arriba. Pero, como yo les enseñé a ustedes el concepto del área proyectada, ¿se acuerdan? Resulta que la sombra que la campana proyecta en el piso cuando es alumbrada por una luz paralela desde arriba es un círculo. Y esa es el área neta, la que cuenta para calcular el flujo. El flujo es campo gravitacional por área proyectada o sombra. Y es negativo en este caso. Y para la base de la pera tenemos que esta también proyecta la misma sombra. Y entonces el resultado fue que el flujo, aunque era positivo porque emana, brota para abajo, en este caso el área era la misma, porque era la misma anticintura la que proyectamos. La sombra es la misma. Y eso es lo neto, lo que cuenta. No importa el área, ¿sí ve? Porque el ángulo es el que cuenta. Entonces cuando la proyectas, lo neto es el área proyectada, la sombra. Y entonces los dos flujos dieron iguales en la pera, se anularon y dio cero el flujo neto. Ahí viene la inquietud. Y siempre va a dar cero. Pues aquí dio cero. ¿Ves? Se da cero. Probemos este cilindro, mírenlo. Noten la perspectiva ustedes del cilindro. Si digamos yo le hago un corte aquí al cilindro, acá, ¿ves? Qué feo me quedó eso. Espera. Le hacemos un corte por acá al cilindro y entonces nos va a quedar. Así ven, algo así ven la perspectiva del cilindro. Y entonces nos van a quedar como dos medios barriles, así, dos secciones. Y si ustedes analizan a la sección superior, proyectan en el suelo la sombra, va a ser un rectángulo. Y va a tener un flujo negativo, igual al campo de la gravedad por ese rectángulo. Negativo. Y el otro comedero que quedó abajo, porque así hacemos los comederos de las vacas, el otro comedero que quedó abajo va a proyectar el mismo rectángulo y ese va a dar un flujo positivo porque emana del cilindro, ¿lo ven? Y entonces el baboso se va a anular, ¿verdad? Va a quedar cero siempre. Así que los radiamos con un flujo y el resultado que tampoco nos funciona. Fuera. Siempre va a dar cero entonces, ¿verdad? Porque el peor caso era la pera, que era una superficie irregular. Puede incluso hacer una cachimba, le digo yo a estas, unas figuras con forma de aves así, y siempre da lo mismo. Porque todo lo que entra brota por abajo y se sale. El flujo da cero, porque todas las flechas que se meten arriba se salen por abajo y ahí la lógica nos dice que siempre va a dar cero, ¿verdad? Todo lo que entra sale, nada se queda dentro, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, vamos a ver. Vaya, hagamos una cosa, unamos fuerzas. Unamos a la manzana con el cilindro, van a ver la magia. Unamos a la manzana con el cilindro y van a ver que lo vamos a lograr. Solo que esta manzanita está muy grande, hay que hacerla más chica.
porque queremos meterla dentro del cilindro. Miren, la hacemos más chiquita y la metemos al cilindro. ¿Ven? Entonces, analicemos ahora. Solo que tomen en cuenta, ahora la manzana ya no es como antes una, espera, es eso, ya no es como antes una superficie gaussiana. Superficie gaussiana le llamo yo porque se ocupa para analizar la ley de Gauss, ¿verdad? Entonces la pera ya no la miren como un cascarón, como su cáscara meramente, sino como un objeto sólido, como una masa, ¿sí? Y recuerdan ustedes que los planetas tienen un campo en torno de sí, que son como flechas que se embuten en el planeta. Así es la gravedad del planeta, lo logran imaginar, ¿verdad? Ven un planeta con una perspectiva de 10 a la 12, digamos, o sea, ya a nivel de sistema solar, y ves al planeta como una estrella abismal que absorbe, así, es absorbente, es la gravedad del planeta. La pera, aunque chiquita, pero tiene un campo gravitacional también, ¿sí? Que sería algo así. ¿Lo ven? ¿Qué piensan hoy del flujo? El flujo neto, allí. ¿Será cero? ¿O ya lo logramos? Aquí ya no da cero, porque todas esas lanzas que se embuten en la pera ya no se salen. Ahí hay como un resumidero de gravedad. ¿Ven? Entonces ahí lo logramos. Solo así se puede tener flujo neto diferente de cero, ya sea negativo o positivo. Con la gravedad siempre es un flujo negativo, digamos, porque nosotros todavía no hemos logrado resolver eso de una gravedad que empuje, antigravedad, digamos. ¿Sí? Por cierto, es un tema que a mí me gusta mucho reflexionarlo y he avanzado en eso. Y ahí esa teoría de la materia oscura y todo eso se derrumba como un castillo de naipes cuando uno ve las cosas desde esa perspectiva, de que la gravedad puede ser antigravedad, digamos. Ahí les cuento una anécdota hace ratito que me pasó aquí en la universidad sobre ese tema y quién me dio esa idea. Entonces, ahí está, miren, entonces continúo la exposición que he preparado. Entonces, aquí sí, la clave es de que dentro de la superficie gaussiana, que era el cilindro, tenemos una masa encerrada. Ahí está la clave. Si ahí no hay masa, no hay pera, no hay flujo, ¿verdad? Pero si ahí hay una masa encerrada, ahí sí hay flujo neto. Y recuerden que esa pera, si lo vemos como flujos eléctricos, podría ser una carga positiva, que es como una estrella radiante, y habría como un flujo neto positivo. Si es una carga negativa, es absorbente y da un flujo neto negativo. ¿Ven? Entonces, eso que estamos diciendo, puesto de manera un poco matemática, dice, porque pues, ustedes para matemáticas son buenos y yo trato de utilizar esa fortaleza que ustedes tienen, oigan, y sé que así es, no lo estoy diciendo solo porque se sientan bonitos. El flujo neto es proporcional a la masa encerrada, esa es la ley. Y eso es lo que se llama ley de Gauss. Oigan, cuando empezamos este tema esta semana dije ley de Gauss y bla, 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 y eso es ley de Gauss. La ley de Gauss establece que el flujo neto en una superficie gaussiana cerrada va a ser proporcional a la masa que allí está encerrada. Si la masa es cero, el flujo neto es cero. Si la masa es grandota, el flujo neto es grandote. Y es proporcional, directamente proporcional. Matemáticamente hablando, m a la 1, no a la 2, no al cuadrado, ni a la 1 medio, no es raíz. Eso es la ley. ¿Estamos? Recuerden que las proporcionalidades, ¿se acuerdan en mate? Se pueden convertir en igualdades agregando una constante de proporcionalidad que depende del sistema de unidades que estamos usando. ¿Ok? En este caso, damas, niños, damas y niños, ¿cómo es?
damas y caballeros, ¿sí? Caballeros, como Don Quijote de la Mancha. Sí, yo me identifico con Don Quijote, estoy leyendo la obra, oyéndola, porque hoy es audiolibro, es bien fácil. Entonces, a caballeros, ¿sí? Entonces, la constante de proporcionalidad para la ley de Gauss, cuando se habla de campo gravitacional, o sea, de masas, no de carga eléctrica, entonces es la siguiente. Ahí está. Aquí ve. Así está, ahí queda. Esta es la constante de proporcionalidad negativo 4 pi g. Y recuerden que g era la constante de gravitación universal, 6.67 por 10 a la negativo 11, negativo 11. ¿Se acuerdan? En unidades SI, metro, kilogramo, etcétera. Y entonces la ley queda así, el flujo neto es igual a negativo 4 pi g por masa encerrada. Así queda la ley. Esa es la ley de Gauss para la gravedad. Porque luego para la electricidad cambia la constante en sí. Y un poco la formulación, pero es totalmente equivalente. ¿Estamos? ¿Vamos bien? ¿Comprenden? ¿Verdad que sí? Ajá. Vale la pena ser reflexivo. Mire, luego, para la carga, para el campo eléctrico, la ley de Gauss es esa. El flujo neto es proporcional ahora a la carga encerrada. A la carga encerrada. Flujo neto de una superficie gaussiana cerrada es proporcional a la carga encerrada. Y la constante de proporcionalidad, a continuación viene, se relaciona con la épsilon o la épsilon sub 0 en el caso del vacío, que es como la permitividad eléctrica, ¿sí? Fíjense que en el JPL, Jet Propulsion Lab, ese es aunque es una dependencia de la Universidad de Caltech, de California, Técnico, no me acuerdo, el Instituto de Tecnología de California, algo así. Entonces, Caltech, ese es un centro de investigación, pero pertenece a la Universidad Caltech, ¿verdad? California Technology, ¿cómo se quiere? Bueno, y entonces ahí, sin embargo, todo el JPL, el Jet Propulsion Lab, le trabaja a la NASA. Ahí solo hay cosas de la NASA. Ahí es donde hacen, por ejemplo, hoy que arribó el Perseverance, creo que fue, ¿verdad? Que arribó a Marte. Todas las tomas que se hicieron ahí, la cabina de controles es ahí justamente en Caltech, ¿sí? Si uno llega a ese lugar, permiten que uno se quede, pero tras unos ventanales, así, observando la cabina de control y todos los operarios. Entonces ahí en el Caltech hay un área que se dice meteorología, bien, no es meteorología del tiempo que va a llover y todo eso, sino metrología. Ustedes en elementos, en la materia, me habrán estudiado un poco de metrología. Entonces, en el área específica de metrología, ahí trabaja un ingeniero salvadoreño que es amigo mío, y gracias a él es que yo he podido estar ahí. El señor Wilber Martínez es muy amigo de la universidad, ha venido varias veces, muchas veces me ha pedido que quiera estar en la clase y a mí me dio vergüenza de que él, pues, un ingeniero de la NASA, esté en la clase mía, y casi que no le dije que sí. Y no es porque le tenga miedo, muchas veces he platicado con él y he abordado temas importantes de la física. Entonces, pero él se molestó un poco porque no le permití estar en mi clase. Oigan, pero en realidad él es humilde, pues. Lo que al candado es la llave, al saber es la humildad. Fíjense. Ven, entonces, cuando miren a alguien muy vanidoso, muy orgulloso, ese es ignorante. Lo que al candado es la llave, al saber es la humildad. Ven, los sabios son humildes.
José, hablando de física, escuchen una conferencia del Dalai Lama, su santidad, el 14º Dalai Lama. Él es alguien que participa mucho en los temas de física y aporta también. Yo lo he oído aportar. Es tan humilde ese hombre y cuando aporta lo hace con la misma humildad. El ignorante se pelea ahí, así es, y defiende a capa y espada que quiere como ganar, vencer, de que la cosa es así, que le acepten pues. Y el sabio, él usa frases como esta, miren, las digo con mucho respeto y temor. Y si queréis recibir, él es aquel Elías que había de venir, por ejemplo. Entonces, los que verdaderamente saben, usan esa actitud que les digo, y si queréis recibir, como con mucho respeto al libre albedrío, ¿me entienden? Notan eso, ahí les pongo un buen ejemplo que creo que casi que con ese espero tocar las cuerdas de su alma, ¿verdad? Así que cuando el Dalai Lama, por ejemplo, dio una opinión en una conferencia de psiconeurología, algo así, él les dijo, ¿y qué tal si es al contrario? Y luego todos brincaron y dijeron, no, esta conferencia se basa en tal y tal cosa, y él silenció. Y no lo hizo con resentimiento, sino simplemente porque él, que tiene la capacidad de ver, trata de esparcir luz sobre las tinieblas, digamos, sobre lo que estamos ignorantes. Tiniebla es la carencia de luz, o sea, estar en ignorancia. Entonces, y el resultado es de que la luz viene, pero nosotros la rechazamos. Eso es lo común, lo típico. La luz viene a las tinieblas, pero las tinieblas no la recibimos. ¿Me entienden? Todo eso se cumple en la vida diaria, en la vida científica. Oigan, así es que ahí les ilustro. Oigan, esa conferencia se trataba de que decían los exponentes, que eran unos científicos, neurofisiología era el tema, que decían de que los sentimientos eran el resultado de reacciones químicas en el cerebro. Un sentimiento, una emoción, un dolor o una emoción era resultado de reacciones químicas en el cerebro. Ese era el tema, que estaban en una mesa y el Dalai Lama estaba participando de la conferencia. Entonces él en un momento les lanza y les echa ese alumbramiento cuando les dice, ¿y qué tal si es al revés? Ni siquiera les dijo, es al revés, yo sé que es al revés, aunque obviamente él sí lo sabía, se le notaba claramente, pero él lo dice con esa humildad, pues ¿qué tal si es al revés? Ahí les da para el que quiera recibir, que se ponga abuso y que capte, comprende, y que cambie toda su ponencia y diga, no, las emociones son primero, y esto provoca reacciones químicas en el cerebro como un efecto. No confundáis la causa con el efecto. ¿Ven la lógica? Yo esas son reflexiones mías, oigan. Yo leí en la exposición del Dalai Lama donde él narra esa anécdota. Incluso no es él, sino que era un como discípulo de él, que lo visitó y él le concedió unas entrevistas. Ahí se nota, pues todo eso yo lo deduzco porque yo sí estoy acostumbrado a escuchar a los sabios a través de sus libros, videos y cosas así, y yo bien sé cuando hablan, bien noto, ¿sí? Oiga, esa anécdota que les estoy contando es más amplia y me encantaría terminarla de contar, pero creo que sale de este ámbito por ahorita. Ya les puse un poquito. Vale. ¿Algo que decir? Bueno, acá el flujo neto, fíjense que matemáticamente lo vamos a representar como la integral de los de phi, ¿se acuerdan? De los de phi, acá se las pongo. El de phi era campo por diferencial de área. ¿Se acuerdan que había por acá una cascarita por donde se nos escapaba un flujo de campo acá?
Entonces representábamos al campo como un vector acá, un vector finito, campo, así, ¿ve? El campo en ese punto, porque es un elemento diferencial de área. Es un elemento diferencial de área que podemos representar con este vector, un diferencial de área, el verde, ¿verdad? Y en ese punto, en ese diferencial de área, en esa cascarita de la manzana, allí el campo tiene un valor finito, 30 Tesla o lo que sea, ¿verdad? El campo tiene un valor finito, pero lo que es diferencial, noten, es la cascarita, el diferencial de área. Entonces, el producto punto campo por diferencial de área nos da lo que sería un diferencial de flujo, un diferencial de flujo. Y si ustedes tienen la pera, por ejemplo, ¿se acuerdan? Y la tapizan de lunarcitos, de un montón de diferenciales de área, y suman todos los diferenciales de flujo que se escapan en cada diferencial de área, a cada diferencial de área le corresponde un diferencial de flujo. La sigmatoria de todos esos diferenciales de flujo da el flujo neto. Y eso es lo que quiero decir con esta nomenclatura que he usado acá. Usé integral doble enfatizando que es un integral de área. ¿Ok? Es de área. Así, también lo puedo representar como integral de superficie, así si quiere. O muchas veces voy a omitir lo de superficie, pero ya se entiende que es la integral sobre toda la superficie. Y con este círculo quiere decir cerrada. Que por ejemplo ahí en la oficina tengo un tecomatillo así, que murió mi tío anciano y me lo dejó de herencia. Entonces ahí tengo el tecomatito. Ese no es una superficie cerrada porque tiene un hoyito por donde se bebe el agua. Ahí le falta el taponcito que le ponemos un olote. Entonces esa superficie es casi cerrada, pero le falta un pedacito. Si yo tapo ahí, ya tengo una superficie cerrada. ¿Estamos? Vaya. Entonces, representado así el flujo neto como la integral de superficie de los de phi, que son E punto de A, va a ser igual a la carga encerrada sobre la epsilon sub 0, sobre la epsilon sub 0, sobre la epsilon sub 0. Y recuerden que epsilon sub 0 es para el vacío, y cuando no es el vacío solo se dice epsilon. Entonces lo que les comentaba del JPL es que en el área de metrología, ahí la parte que nosotros llegamos ahí a hacer algo, ahí un trabajo, en esa área ellos ocupan esas variables, por ejemplo la epsilon, por ejemplo para estudiar el suelo extraterrestre, muestras de suelo que no pertenecen acá. Por ejemplo, oyeron que este robot, el Perseverance, que está en Marte y que como en febrero creo que aterrizó por allá, está tomando muestras de suelo y las está guardando en su vientre. Por si algún día logran lo que es en realidad lo más difícil, que una nave regrese de Marte. Enviar una nave a Marte ya es fácil, bueno, no tanto. Pero que una nave regrese, ahí está la dificultad. Entonces, ahí en JPL, ellos tienen como tubitos de ensayo así, como esto. Y son muestras de suelo extraterrestre, de suelo marciano específicamente. ¿Será que ellos tienen suelo marciano? No pueden tener suelo marciano ahí en el laboratorio, ellos. No pueden, porque se puede enviar naves, pero no traerlas de regreso. El Perseverance está justo colectando muestras de suelo y la guarda en su vientre con la idea de que si algún día logran traer una nave de regreso, ahí se lo van a traer todo eso. ¿Cómo hacen ellos con el suelo? Bueno, lo que hacen es que lo simulan, hacen una mezcla simulada de suelo marciano, porque la composición de esos suelos, con todos estos estudios, más que todo estudios espectrales, así por radiación, el suelo marciano se conoce su constitución aquí, ¿me entienden? Y entonces hacen una muestra que se ocupa para calibrar los instrumentos, les dije. Ahí es la sección de metrología, medición.
Y el trabajo de estos ingenieros, donde trabaja el amigo Wilber, es calibrar instrumentos. Calibrar instrumentos, ese es el trabajo de ellos. Eso hacen ellos, calibrar instrumentos. Entonces, para calibrar un instrumento que analiza suelos, ellos necesitan una muestra de suelo bien controlada, pero no tienen suelo marciano, eso no puede ser. Sí tienen suelo extraterrestre. ¿De dónde lo sacan? De meteoritos que han caído a la Tierra, pero ese no es marciano, ¿verdad? Estamos con eso, sí, en un examen la vez pasada les puse, en el JPL tienen muestras de suelo marciano, falso, verdadero, verdadero me pusieron. No se puede, ¿verdad? Yo le doy seguimiento a eso. Wilber acostumbra a mandarnos información, oigan, al ratito se las comunico, y él es amoroso con el grupo de estudiantes y todo así. Nos envía, una vez hasta una sobrinita de él estuvo con nosotros, era alumna acá, y cuando yo empecé a hablar del ingeniero Wilber, ella dijo, se acercó y me dice al final, él es mi tío, me dice. Entonces, por ahí. Vaya, entonces, ¿qué ocupan para analizar el suelo? ¿Cuál es el método para determinar la composición del suelo? Un método, pues. El método que ocupan usa precisamente estas constantes, porque esa épsilon, les dije, para el aire es 8.85 por 10 a la menos 2, ¿verdad? Pero para el agua destilada es 70 veces ese valor. Y la fórmula que aplica es esta, miren. La épsilon de una sustancia es igual a kappa, esta K enanita es la capa griega, la K griega, kappa por la épsilon del vacío. ¿Sí? Tomen nota de esa fórmula. La épsilon, por ejemplo, del agua destilada es 70 veces la épsilon del vacío. Y entonces decimos aquí, para agua destilada, tendríamos kappa es igual a 70, ¿sí? Para, por ejemplo, plástico, kappa igual a 4, por ejemplo. Son valores porque hay tantas variedades de plástico. Kappa es igual a 4. Entonces, ustedes dirían, la épsilon del agua destilada va a ser igual a 70 veces la épsilon del vacío, o sea, 70 veces 8.85 por 10 a la menos 12, ¿verdad? Y eso pues va a dar acá un valor que no nos interesa por el momento, pero solo les enseño a usar esa formulita, que sí la vamos a ocupar. La épsilon, la permitividad eléctrica, noten que se llama así, de un material es igual a kappa veces la épsilon del vacío. Si yo despejo, si yo despejo kappa, me va a quedar a la épsilon del material entre la épsilon del vacío. ¿Verdad que así quedaría al despejar la capa? Entonces, kappa le pueden poner como nombre permitividad eléctrica relativa. ¿Verdad que sí? Porque es relativa a la del vacío. Tome esta partecita, quiero que me la manejen estas matemáticas. Cuando yo digo que el agua tiene un kappa de 70, estoy queriendo decir de que la permitividad eléctrica del agua es 70 veces la del vacío. Que el agua es mejor aislante que el vacío. Porque esta es capacidad de aislamiento. Lo de permitividad, vean que eso viene el recíproco. Ya se van a comenzar. Entonces, kappa, decir que kappa del agua destilada es de 70
es que el agua destilada es 70 veces mejor que el vacío para aislar eléctricamente. Entonces, por eso es que las baterías de los carros se llenan con agua destilada. Y si por descuido, antes que la batería era eso, convencional, se le acabó el agua destilada, queda el aire y el vacío son bien similares en cuanto a su permitividad eléctrica. Ahora, queda al vacío la batería y entonces hay cortocircuitos y la batería se acaba. ¿Ven? ¿Sí? El papel, el plástico es buen aislante, pero no como el agua destilada. Agua destilada, porque el agua no destilada está es ionizable y es conductor del agua al revés. El agua corriente, el agua dulce es conductor de electricidad. Entonces a capa también se le llama constante dieléctrica, tomen nota. Capa también se llama constante dieléctrica. Eso de dieléctrico es como una manera chivita, rebuscada de decir aislante, oiga. O sea, dieléctrico lo que quiere decir es aislante, constante dieléctrica. Dieléctrico quiere decir aislante, como por ejemplo los electricistas usan botas con suelas de goma gruesas, porque es un dieléctrico, un aislante de electricidad. ¿Estamos? ¿Sí? Vaya, entonces ahí vamos. Capa es la constante dieléctrica. La constante dieléctrica del papel es 3. Quiere decir que es 3 veces mejor que la del vacío. ¿Estamos? Vaya. Hice ese cosito acá para explicar un poco de la permitividad eléctrica. Les conté la anécdota de Wilber Martínez y cómo ahí en el JPL ocupan esos valores para determinar la composición de un suelo extraterrestre, ¿verdad? Porque esos aparatitos que estudian el suelo extraterrestre y que ahí los calibran en la sección donde trabaja Wilber, en la sección de metrología, los montan en los robots como este Perseverance, ahí los montan en Curiosity también y los mandan ya al espacio y esos aparatos allá miden. Entonces el Perseverance coge una muestra de suelo y la analiza con su aparato que él anda, ¿verdad? Y el aparato utiliza, se llama el waveguide de como guía de onda, waveguide. Es una cosa así larga y ahí meten el suelo y dentro de ese waveguide hay una oscilación de ondas electromagnéticas y campos eléctricos, fíjense. Y entonces la capacidad de conducción del campo eléctrico, que es esa muestra de suelo, que está normalmente en un tubito de test tube. Entonces la permitividad eléctrica que tiene ese material les dice a ellos algo de la composición del suelo. Así trabajan esos waveguides. Vaya, entonces la constante dieléctrica sería el recíproco de la permitividad eléctrica, ¿verdad? La constante, ¿qué dije? Constante de proporcionalidad. Sería 1 sobre epsilon sub 0. No es epsilon sub 0, sino su recíproco. Y entonces la ley la podemos dejar al final así. Ahí les queda ya para la copia. Esa ley se la aprende uno, pues, o sea. Además, con la lógica que vimos, si dentro de la superficie, imaginen una esfera imaginaria acá, ¿ves? Es una superficie gaussiana, una esfera imaginaria. Si en el centro de la esfera ponemos una carga eléctrica, a través de la esfera va a pasar un flujo neto. Y si no hay carga eléctrica en el centro, entonces no hay flujo neto. Podrá haber flujo, pero todo lo que entra sale, se anula. Entonces, flujo neto no va a haber. El flujo neto a través de esa esfera va a ser proporcional a la carga que tiene allá adentro, ¿sí? Si ella está grávida de carga, entonces allá hay flujo neto. ¿Okay? Ya me han denunciado que digo preñado y mucho insinúo los niños y las niñas y cosas así, pero no fue una denuncia en las evaluaciones. Una vez una señorita muy amable me puso, bueno, me dijo, la verdad yo no he notado nunca morbosidad en usted cuando habla estas cosas, cuando se refiere a estas cosas, pero podría ser que lo interpreten mal, me dijo, como sugiriendo que no usara eso, pero yo siento que eso es como, mejor no me equivoqué,
Ahí sí me van a regañar. Vaya. Ahí tenemos entonces la ley de Gauss, ¿verdad? De que el flujo neto a través de una superficie cerrada es proporcional a la carga que esté encerrada. Y ya con igualdad es igual a la carga encerrada dividida entre la epsilon sub 0. Ahí está, ¿verdad? El flujo neto. Y recuérdense que el flujo neto era cuánto campo atraviesa la superficie. Y las unidades quedaban así. El campo, digamos que eran, el campo eléctrico son newton por coulomb. Eso era el campo eléctrico. Newtons por coulomb. Ese era el campo eléctrico, acuérdense. Multiplicado por metro cuadrado, porque era campo por área, el flujo. El flujo es así. Campo por área. Las unidades son, en el caso del campo eléctrico, newtons por coulomb multiplicado por metro cuadrado en el numerador. Así quedan las unidades. Ok. Ahora vamos a aplicar la ley de Gauss. A continuación pasamos, después de haber enunciado y explicado y tratado de entender la ley de Gauss, pasamos a aplicarla, a ocuparla. La principal aplicación de la ley de Gauss es para calcular campo eléctrico. ¿Sí? Para calcular campo eléctrico. Vean. Sí. En las clases pasadas vimos cómo calcular campo eléctrico. ¿Se acuerdan que creo que hicimos el campo eléctrico de un amigo? Que había que hacer una integral. Había un método un poquito complejo, trabajoso, calcular un campo eléctrico. Con ley de Gauss también se puede calcular campo eléctrico de una forma más rápida, más fácil, más sencilla, en ciertas aplicaciones, no para todas se puede. Oye, eso es una práctica. Ahorita lo voy a ilustrar. Calcular el campo eléctrico, no es el campo, ahí debería decir el flujo. Calcular el flujo, sí, campo, porque estoy diciendo Gauss se ocupa para calcular campo, ¿ok? Perdón. Calcular el campo eléctrico que produce una línea infinita de carga, una línea muy larga. Digamos que tenés un alambre que está cargado de electricidad. Cargada. No digo de que la electricidad circula como corriente, sino que él está electrificado así. Está como peludito de electricidad. Excitado de electricidad. Una línea grande, suficientemente larga. Infinita se dice en el ideal, pero suficientemente larga. Ok, entonces, una pregunta, porque les mandé a hacer una tarea de verme cómo era el campo eléctrico de una línea infinita, de una línea, de una distribución lineal de carga, de un alambre cargado. Supónganse que esa línea tiene una carga positiva, una lambda positiva. ¿Qué figura, qué geometría tiene el patrón de líneas de campo ahí? ¿Alguien me dice? Hola, dígame. ¿Qué figura tiene? Muchos saben cuál es o tienen una idea y al final aunque se equivocaron, pues, no había problema, no lo voy a regañar. A ver, ¿qué figura tiene el patrón de líneas de campo? O sea, ¿qué forma tiene? Por ejemplo, cuando es una carga puntual positiva es como una estrellita radiante, ¿no? Que sale un montón de lanzas partiendo de ahí. Y en este caso, como círculos. Ajá. Él dice que quizás serían como círculos así, ¿verdad? Alrededor. Ese es para un alambre que conduce corriente. Y estas líneas son el campo magnético. Oye, entonces ese es el patrón de líneas de un campo magnético alrededor de un conductor de corriente, ¿sí? En este caso, a ver, ya ven que ahí vamos. ¿Qué forma tiene?
que ir a hacer esas tareas, oigan, yo, si me preguntan, ¿y esas tareas se las vamos a dar? Sí, les digo. ¿Cuándo? A saber, no sé. Por ejemplo, ahorita me la están dando, ¿verdad? ¿Y cuándo la voy a evaluar? En el examen. Si hicieron las tareas, van a salir bien. Si no las hicieron, van a salir mal. Ajá. ¿A dónde? ¿A dónde? Ok. ¿Sí? ¿Cómo sería el patrón de línea? Hay unos cepillos circulares, así que usan las mujeres. Los cepillos que son cerdas radiantes, así. Eso, así sería, como un cepillo de peinarse circular, así, que tiene cerdas radialmente hacia afuera. ¿Verdad que sí? Acá les dibujo 2 puntos nomás, pero eso aplica a toda la línea. Así ve. Pero esa, como que esa estrellita, multiplíquenla a lo largo de la línea y les queda una cosa peluda, ¿verdad? ¿Sí? Lo voy a poner acá también. Así ve. Entonces ponen un montón de estrellitas, ¿verdad que esa es se dice patrón de línea de campo? O patrón de líneas de fuerza. Así se llaman esas, líneas de fuerza, líneas de campo. Ese es, ¿verdad? Un cepillito así. Puse en esos 2 puntos estratégicos. Miren, lo que nos han pedido es calcular el campo que esa línea produce. Pero este enunciado quedó un poquito abierto. Debí decir en un lugar específico y a continuación lo especifico. En este puntito ahí que he marcado, ahí, ¿cuánto es el campo en ese punto? Esa es la pregunta. ¿Cuánto es el campo en ese punto específico? Porque si lo pregunto en otro lado, creo que me va a dar otra respuesta. ¿De qué depende esto? La intensidad del campo depende de cuán lejos se encuentre el punto de la línea. Ahí ven el vector R, que posiciona al punto a partir de la fuente de campo, que es la línea. Esto les debería sonar familiar. Hey, hay que trabajar los ejercicios. Oigan, sé que es pedir mucho. Es como que a alguien que está muy metido en el vicio del alcohol le pidan que deje de tomar. Eso es así. Entonces, si a uno le dicen que tiene que corregir, eso cuesta. Eso es de valiente, ¿verdad? Ajá. En realidad es mucho pedir, pero es necesario si queremos triunfar. Oigan, no tenemos de otra. Entonces, lo que estoy pidiendo es que esfuercen, hagan súper esfuerzo por hacer las tareas, que es los ejercicios que estoy pidiendo. Oigan, ahí les he puesto ya los de Gauss también, de todo el capítulo hasta que terminemos. Ya están ahí los ejercicios publicados. Miren, entonces, la pregunta es, ¿cuál es el campo eléctrico en ese puntito, en ese cosito? Este depende de cuán lejos se encuentra de la línea. R es el vector posición, que posiciona al punto donde quiero el campo partiendo de la fuente, que es la línea. Recuerden que la distancia entre una línea y un punto es la perpendicular bajada del punto a la línea, ¿verdad? ¿Sí? No olviden eso. Sería la perpendicular bajada aquí. Entonces, eso es lo que queremos, el campo en la posición R. Entonces aquí, yo en los datos tendría que dar para una posición R. O sea, por lo menos decir a 5 centímetros de la línea. Yo tengo que dar en el enunciado la R. Si yo pido el campo, les voy a dar 2 datos. Les voy a dar la densidad de carga de la línea, porque entre más cargada está, más fuerte es el campo. Y también les tengo que dar a qué distancia lo quiero calcular. A qué distancia esté el campo. Vale, ahí vamos. Bueno, miren, este volado cuesta un poco entenderlo, va a querer un poquito de intensificar la concentración, la atención que pongamos hoy. Y respiremos antes de entrarle. Oiga, es un buen ejercicio,
alguien dijo en un libro que yo he leído y por ratos de estudio, dice, si vosotros pudierais mantener vuestra atención concentrada por un minuto, creo que dice, pero habla de una cantidad muy pequeña de tiempo, seríais grandes guiadores de la humanidad. O sea, no seríamos cualquier hijo de vecina si lográramos mantener la atención puesta por un minuto. Traten de mantener la atención puesta en algo, por ejemplo en la clase. No es importante qué, sí es importante la disciplina de saber cosas. Oye, porque luego tú la aplicas a algo y los resultados serán muy buenos. Traten de mantener, si quieren, la atención puesta en la clase por un minuto. Pero eso implica que no van a dejar que la mente vuele, que esos vientos que se la muevan para acá con una belleza. No dejar que la mente vuele, no pensar, sino estar en un solo pensamiento que es aquí, donde estamos, ahí en instante. Oiga, estamos. Ahí les voy a cantar una canción de eso otro ratito. Vaya, ahí vamos entonces. Les decía, para calcular el campo en ese punto, primer paso, invéntese una superficie gaussiana, esa es imaginaria. Usted se la inventa, puede ser que él se inventa una y ella se inventa otra. Al final vos botás tu superficie porque lo que me vas a dar solo es el fruto, el campo. Y usted bota el suyo y me va a dar el campo y les tiene que dar el mismo valor. Entonces inventarse una superficie gaussiana, ¿sí? Aunque no puede ser cualquiera, unas convienen, otras no. En la clase de hoy les voy a dar dos ejemplos, una que sí conviene y otra que no conviene, para que vean, vayan aprendiendo. ¿Cómo van a aprender bien? Cuando me hagan los ejercicios que les he sugerido. ¿Ok? Entonces miren, en este caso, la superficie gaussiana va a ser un cilindro, una superficie cilíndrica, con el radio justo igual a SR. El radio va a ocupar ese radio precisamente. Y ahí se las dibujo. Ve, es ese cilindro. El eje del cilindro es la línea de carga que estamos analizando. Ven, el radio, ahí lo pueden ver, es justo ese. Y le he dado al cilindro también otra dimensión que es su altura. La H, él se la inventó, ella se la inventó, él ocupó un valor, ella ocupó otro. Por eso dije, cada quien inventa su superficie. Pero en la respuesta me tienen que dar el mismo valor de campo. Y la H, ahí se la quedan, esa tienen que votar. La H hay que votarla. Ahorita vengo yo, para hacer el ejercicio pongo una H. El R no es negociable, ya lo dio el profesor, ¿verdad? Lo que es negociable es la H. Y esa H la tengo que votar antes de producir la respuesta, ¿ok? Tiene que eliminarse en alguna ecuación. ¿Estamos? Entonces un cilindro de altura H arbitraria y de radio R, donde R es la distancia del punto donde queremos calcular el campo a la línea, la perpendicular bajada. ¿Estamos? Vamos bien. Esa es una superficie, imagínense, ya se las pongo con esa transparencia para imaginarla así, pero de verdad cuando uno proyecta en la pantalla de su imaginación, ahí se proyecta mejor. Oiga, entonces ahí trabaja mejor la cosa. En el polar un poco, pero bueno, por esa cascarita le voy a llamar a ese pequeño circulito, se escapa una línea de campo que la voy a ilustrar acá. Primero elimino ya el R, ya me lo habían visto, ¿verdad? Lo voy a eliminar para menos mancha, pues. Y ahí lo que voy a poner en su lugar es... Ay, perdón. Espérenme. Antes de seguir para acá, me equivoqué, vamos a trabajar aquí. No. Vaya. Vamos a ver. Ya tenemos la superficie gaussiana, ya regreso a lo que iba a hacer ahí. Ya tenemos la superficie gaussiana. Cuando uno tiene la superficie gaussiana, para aplicar la ley de Gauss, recuerden que la ley de Gauss dice
flujo neto es igual a carga encerrada entre epsilon sub 0, ¿verdad? Esa es la ley de Gauss. Entonces vamos a ocupar prácticamente dos cosas: el flujo neto y también vamos a ocupar la carga encerrada. Las dos cosas. La epsilon es una constante. Entonces es nuestro deber ahorita hacer dos cálculos: el del flujo neto y el de la carga encerrada. Fuera que yo les diga, vaya, los varoncitos me calculan el flujo neto y las niñas trabajan en la carga encerrada. ¿Ves? Pero en realidad hoy aquí lo voy haciendo como ejemplo, ¿verdad? Entonces, pero traten de ir conmigo, de ir un poquito adelante, de ir como muy reflexivos, ¿sí? El primero que se le olvidó de que tenía que estar concentrado soy yo. Oigan, porque eso no hay que olvidarse, o sea, por eso les dije que es bien difícil, ¿sí? Entonces, ahí vamos. Miren, para calcular el flujo neto sería la primera parte y luego vamos a calcular la carga encerrada. Ok, hablemos del flujo neto. ¿Se acuerdan que en un cilindro se saca el de las bases y el de la superficie lateral? Tiene como 3 secciones el cilindro, ¿verdad? Entonces, el flujo neto en las bases no da 0, o sí da 0. Y en la superficie lateral daba 0. Pero en otro ejemplo, este es otro ejercicio totalmente, que aquí es al revés. Tomemos primero esta base de aquí, miren, tomemos esta base y analicemos el flujo en esa base, solo en esa cara. ¿Cuánto sería el flujo en esa cara? Ahí no es flujo neto, neto es la suma. El flujo en esa cara, ¿cuánto sería? Sería 0, ¿va? Y así como de sentido común, porque las líneas se van de paso, no las atraviesan. Y punto. Pero si lo queremos analizar matemáticamente, dibujemos el vector área que le corresponde a la cara. Vamos. Ahí el vector área que le corresponde a la cara. Y ven ustedes que ese vector área es perpendicular con las líneas de campo. Miren, es perpendicular a las líneas de campo, ¿ve? Entonces, el resultado es que el producto punto va a dar 0. Así que el flujo en la cara 1 es 0, ¿sí? Por el mismo razonamiento es 0 en la otra cara, la que está opuesta ahí. En la cara 2 también es 0. Llevo dos flujos, el de la cara de acá, el de la cara de acá, me dan 0 los dos, ¿sí? Y el flujo en toda la montura, en toda la superficie lateral, ahí uno va a dar 0. ¿Va a dar positivo o negativo? El flujo en toda la superficie lateral, Φ3 le voy a llamar, va a dar positivo porque esa superficie emana, ¿sí? Emana flujo, es proveedora, no es consumidora, es positivo. Entonces voy a dibujar solo una línea. Tomo, lo que viene es calcular el flujo en la superficie lateral, ese es el tema. Los otros dos dan 0, ya están. El flujo 3, y con ese se termina, de ahí solo se suman, hay que calcularlo por integral. Ahí en la cascarita justamente voy a poner ese diferencial de área. Pongo ese diferencial de área, miren, y lo represento matemáticamente con un vectorcito, ¿sí? Que sería como una espinita, y lo rotulo diferencial de área, ¿verdad? Ahí tenemos el diferencial de área, ¿sí? Ahora sí vamos, porque queremos calcular el flujo en toda la superficie lateral. Vamos a integrar esas cascaritas, los flujos de las cascaritas. A continuación voy a dibujar la línea de campo que brota por ahí. La línea de campo que brota por ahí, traten de ir adelante. Y un recuerdito, tenemos que estar concentrados, oigan. Entonces, la línea de campo que brota por ahí, traten ustedes de dibujarla en su imaginación. ¿Ve?
sería así, ¿verdad? Viene desde allá, desde aquí, ¿ves? Y emerge por ahí. Es paralela con el vector de área. Sí, ¿verdad? Ahí se ve. Y es radial. Los dos son radiales. Tanto el vector como la línea son radiales los dos. Son paralelos. Entonces quito la línea y en su lugar voy a dibujar al vector campo. En ese punto. Fíjense esto que voy a hacer. Esa línea es algo pictórico, así como representativo. Pero matemáticamente conviene mejor trabajar con representación vectorial. Un campo se puede representar con líneas de fuerza, que es así más pictórico, esas arañas, pero matemáticamente mejor se puede representar como vectores. Entonces lo que voy a hacer es, en vez de la línea, voy a dibujar un vector aquí que me representa el campo en ese punto. Lo largo de la flecha va a ser la intensidad del campo ahí. Así ve. Entonces decía, me quito a la línea y en su lugar pongo al vector campo en ese punto. ¿Ok? Va a lo largo de la línea, pero es ese vector que está ahí en rojo. Ahí tengo los dos vectores, el vector de A y el vector campo. Porque voy a hacer un producto punto, ¿se acuerdan? Vamos bien, miren, aquí estoy ilustrando ya esto. Luego, de phi sería el flujo en esa cascarita. Y le pongo diferencial porque es chiquitito, pues es un área chiquita. El campo no es diferencial, repito. El área es diferencial. Y el producto va a ser diferencial. Por eso le llamo de phi. Es el producto punto entre los dos vectores, el negro y el rojo. ¿Ah? Estas estrellas de acá. Sí, el campo se puede representar. Hay dos maneras, tomen nota, hay dos maneras de representar el campo. Un campo de fuerza, eléctrico, gravitacional, etc. Una, a través de líneas de fuerza. Es el método 1. Y el método 2 es a través de vectores. Voy a hablar un poquito, aprovechando tu participación, sobre este tema. Voy a hacer un paréntesis, pues. Pausa ahí. Entonces, y ahí anoten bastante de esto. El método 1, el de líneas de fuerza o líneas de campo, es más pictórico, más como ilustrativo, más artístico. Y tiene la ventaja de que puede ver cómo es el campo en una región del espacio. Para el caso, pido que usen otra vez la imaginación y me miren cómo es el campo eléctrico alrededor de esa línea. Les dije, se parece a un cepillo circular. Ven el montón de flechas, de lanzas que parten de la línea y se van hacia el infinito. Lo ven, ¿verdad? Así como esas dos estrellas a las que tú te referiste, hay muchas estrellitas, sí, cada punto de la línea de carga hay una estrellita. ¿Lo ven? Ese es el método 1. Es lógico que con ese método lo estamos viendo en todo el espacio. ¿Sí? Mientras que con el método vectorial estoy representando el campo solamente en un punto del espacio, que es ahí en la cascarita. Ese es un punto, no se olvide. Estoy representando el campo eléctrico solo en ese punto. Ese es el método vectorial. Es más apto para las matemáticas porque puedo hacer un producto punto, por ejemplo, ahorita, ¿verdad? Y con la araña de líneas no podría hacer un producto punto. Es menos pictórico, más matemático, ¿sí? Es lógico que tiene la desventaja de que solo lo puedes ver en un punto del espacio. Y si quieres saber cómo es el campo en este otro punto de aquí, no te lo he dibujado. ¿Sí? Si lo quisiera saber ahí, tendría pues que dibujar otro vector por acá y tal vez sería así. ¿Sí? Si quiero el campo en un punto por acá, va a ser un vector más cutito. ¿Por qué? Va a ser un vector siempre en esa línea, pero más cortito. ¿Por qué? Porque a medida que te alejas, el campo pierde intensidad.
que si yo tengo por acá, por ejemplo, un vector, un campo de fuerzas así, lo voy a dibujar en dos dimensiones. En dos dimensiones. Tengo un campo de fuerzas F, que quiere decir campo, field. Y quiero, ahí me representa, he representado toda esta región del espacio, ¿verdad? Esa parte está representada, así es el campo en esa región. Y lo estoy viendo solo en 2D, ¿verdad? La tercera dimensión ya se la ponen ustedes con su imaginación. Ok, con eso represento el campo en todo ese espacio. Si yo quiero representar el campo únicamente en esta partecita, en ese punto, puedo usar el método de vectores. Y entonces te lo voy a dibujar acá. El vector, lo voy a hacer en negro, va a ir tangente a la línea. ¿Sí? Y ahí se va a llamar F1, por decir algo, en el punto 1. Ese es el campo en ese punto. ¿Sí? ¿Estamos? Si yo lo represento en el punto 2, entonces verá que sería algo como así. Y ese sería el campo en el punto 2. ¿Por qué lo hice más largo? ¿Cómo sabes que ahí está la fuente en el centro? Puede ser que la fuente está allá lejos y está chupando adelante. Que la fuente es esto y está allá lejos. Puede ser que la fuente, les decía, es una niña que está echada para acá, ¿ves? Ella es la que está absorbiendo. Entonces la fuente no necesariamente está ahí. La razón por la cual lo dibujé más largo es por este postulado 2, de que la densidad de líneas es proporcional a la intensidad del campo. Tomen nota, postulado 2. La densidad de líneas es proporcional a la intensidad del campo. Cuando yo veo el campo ahí, yo no sé nada sobre la fuente. Oigan, como pudo ser un varoncito que estaba aquí como punto, pudo ser una niña que esté echada a lo largo de allá arriba. Entonces, la fuente no sé. Pueden ser los dos, una parejita también. Lo que sí sé es que según están de puntitas la línea, la densidad de línea está cerquita, el campo ahí es intenso. Y donde las líneas están bien lejos, hasta poca densidad de líneas, el campo allí es débil. ¿Comprenden eso? Ese fue el postulado 2, ¿verdad? Estamos. Creo que este último no necesito ni decirlo, de que el sentido del campo respeta el sentido de la línea, pues. La saeta se conserva, la saeta, la cabeza de flecha. Si la línea va para acá, pues el campo va para allá. Si la línea viene, el campo viene, eso casi me lo digo, no se lo digo porque es obvio. ¿Sí? Otro tercer postulado que pueden escribir es de que las líneas de campo se pueden acercar mucho pero nunca tocarse. Las líneas de campo se pueden acercar mucho pero nunca tocarse. Esto lo vamos a ver más quizás cuando estemos viendo magnetismo, cuando se ponen los polos norte frente a frente, las líneas de campo no se cruzan, sino que se acercan así, pero nunca se pegan. Se acercan mucho, 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 pero nunca se cortan. ¿Sí? Va, ese era el paréntesis sobre las representaciones de campo en forma de líneas de fuerza y en forma de vectores. ¿Estamos? ¿Cuál es mejor? ¿El 1 o el 2? El 2. ¿Cuál es mejor? 2. ¿Cuál es mejor? Depende para qué lo vayamos a ocupar. Ajá. Para nosotros, lo bueno y lo malo no tiene sentido. Eso, fíjense que para nosotros, bueno es lo que está en su lugar. Tomen nota aquí, eso. Bueno es lo que está en su lugar. Y malo
hay que arreglar las cosas pacíficamente. ¿Sí? Ahí nomás llegan a todos, ahí violan a toda la familia. Y va sobre responsabilidades, porque una de sus misiones era la defensa de la seguridad. Por eso es que a él la madre natura le dio los músculos más resaltados y la estatura, porque él iba a cumplir esa función. Él no tiene los pechitos, ese pecho tan suave, tan tierno que es capaz de, como de aliviar a un niño, porque él no tiene esa función específicamente. Tiene que ayudar en los hogares modernos y lo ponen a uno a hacer un montón de cosas, ¿verdad? Pero su función no es esa, ¿me entiendes? O sea, como que la naturaleza ya lo diseñó. Y tengan en cuenta que no solo las partes visibles, también el cerebro es diferente. Oye, el cerebro de la dama está diseñado para otras funciones un tanto diferentes, no menos importantes. ¿Sí? A eso me recuerda Víctor Hugo. Víctor Hugo dice, el hombre, dice, es la más elevada de las criaturas. La mujer es el más sublime de los ideales. El hombre es el cerebro, la mujer es el corazón. El cerebro fabrica la luz, el corazón el amor. La luz fecunda, el amor resucita. El hombre es fuerte por la razón, la mujer es invencible por las lágrimas. La razón convence, las lágrimas conmueven. No voy a decir todo el poema, pero quiero resaltar un par de estrofas más. El hombre es un templo, la mujer es el sagrado. Ante el templo nos descubrimos, ante el sagrado nos arreglamos. El hombre es el águila que vuela, la mujer es el ruiseñor que canta. Volar es dominar el espacio, cantar es conquistar el aire. En fin, el hombre está colocado donde termina la tierra, la mujer donde comienza el cielo. Fíjense, en esas frases Víctor Hugo se nota que es un sabio, es un poeta con mucha ciencia, pues. Y una vez que yo se lo dediqué a una compañera de trabajo, con respeto, pues, porque yo pasaba para nada, no era eso lo que pretendía, ¿no? Sino que lo dediqué así, como así. Ella me dijo, mire, si no me lo hubiera hecho como con tanto amor, con tanta inspiración, yo diría que el que escribió eso es un machista, ¿sí? Eso me dijo ella. Oiga, pero quizás no logró captar lo que hay ahí. Oiga, entonces, lo que quiero decir con esto es que la mujer no tiene nada que envidiarle al hombre. Que su cerebro sea diferente, que sus músculos, que todo eso sea diferente, es porque sus funciones simplemente son diferentes. Oiga, actualmente el mundo es cruel con los niños, porque las mujeres tienen que dejarlos aventados en la casa, ellas que tienen las mamas para alimentarlos y todo eso, y se tienen que ir a trabajar. Esa es crueldad, en realidad en otro tiempo no lo hubiéramos pensado así. Oigan, pero pues aquí estamos y hoy nos toca defendernos como estamos ahorita. Bien. Vaya, entonces dije que dejamos ahí ya la parte de la representación de campos, el paréntesis, y regresamos al proceso del cilindro. Vamos. Vaya, entonces hoy sí ya me comprenderán mejor por qué en esta partecita de acá yo he dibujado al vector campo y al vector de área, ¿verdad? Que el vector campo ahí es en ese punto específico, ¿verdad? Si lo hubiera dibujado más abajito sería más largo. Si lo dibujara más lejos del centro sería más chiquito, ¿verdad? Pero siempre en la misma dirección. Ok, entonces el flujo que se escapa a través de esa cascarita es el producto punto de esos dos vectores. ¿Ok? Si aplican definición de producto punto, recuerden que es las magnitudes multiplicadas por el coseno del ángulo. Que en este caso el ángulo está bien fácil, ¿verdad? Es cero. Entonces,
¿Por qué conviene esta superficie de un cilindro? Y tal vez vos hubieras pensado en una esfera mejor. Recuerden que la superficie, yo no me la inventé, la vi en realidad, pero digamos uno se la inventa. ¿Qué pudo pensar en una esfera? Yo pensé en un cilindro de altura H y radio R, ¿ok? ¿Por qué? Por eso, precisamente, porque la superficie del cilindro, además de que da cero en las tapas, cosa que es ventajosa, facilita los cálculos, aquí los vectores son paralelos. Y en cualquier diferencial de área que cojas, los vectores van a ser paralelos. Entonces el ángulo es una constante, es 1. El coseno del ángulo es 1. ¿Sí? ¿Ven por qué esta conviene y la esfera que aquel quería no conviene? Porque ahí ya no se cumple esto. El coseno de 0 es 1 y queda como cuando decimos trabajo, fuerza por distancia. No le ponemos toda la complejidad. O sea, campo por área, campo por dA. Eso es de phi. ¿Sí? Luego, phi 3, pues, porque teníamos phi 1, phi 2 y ahora phi 3, toda la superficie lateral. Phi 3 va a ser la sigmatoria de todos los de phi, de todas las cascaritas. Y entonces sería la integral de E por dA. Ahí ya no son vectores, ahí son la magnitud del campo y la magnitud del diferencial de área. Ya no son vectores, dejaron de ser vectores. Cuando apliqué la definición de producto punto, dejaron de ser vectores, ¿verdad? Y entonces la E la puedo sacar de la integral. ¿Qué creen? Ajá, ¿qué les motiva a decir que sí? ¿Cuál es la justificación? ¿Ah? Va a ser constante, miren. Si yo les pregunto, el campo es el mismo ahí, es el mismo campo aquí que aquí. Sí, y que aquí será el mismo campo. Son dos vectores diferentes solo en cuanto a su dirección, pero de la misma magnitud. Son de la misma magnitud porque todos distan la misma R de la línea, ¿verdad? Todos los vectores van a estar a la misma R de la línea y por lo tanto la magnitud la vamos a tener igual. El campo no es igual en todos los puntos de la superficie en cuanto a su dirección, pero sí en cuanto a su magnitud. Y por eso fue necesario primero pasar a magnitudes para que ahora sí podemos sacar. Excelente. Se saca la E y nos queda la integral de dA. La integral de dA lo ven un poco fácil. Eso está súper fácil. La integral de dx es x, ¿verdad? Entonces, eso sería A. ¿Y quién es A? La superficie del cilindro, la lateral. La formulita es esa, ¿verdad? Perímetro 2πr por altura, como que fuera un rectángulo así. Ese es el área del cilindro, de la superficie lateral del cilindro. ¿Sí? Entonces, toda esta integral no es necesidad de hacerla, solo da eso. Entonces esto da, solo sustituye lo de arriba, ¿verdad? ¿Sí? Phi 3. Y entonces ya tenemos el flujo 3. Ahora ya podemos hacer el flujo neto. Y termina el trabajo de los varones, ¿se acuerdan? Y luego las niñas iban a calcular la carga encerrada. ¿Se acuerdan de eso? Que son dos cosas. Calcular el flujo neto y por acá calcular la carga encerrada. Entonces ahí terminó ya. Bueno, hay que hacer la suma. Bueno, como dan 0 los otros dos, daría solo eso, ¿verdad? Eso da, porque los otros dos son 0. Solo phi 3. 2π por R por H por E. La E va en rojo porque es la incógnita. Fíjense que ahí no es un valor numérico, se ha hallado. Aunque yo conozca el R y la H, pero la E es la incógnita, solo está como una expresión para despejar.
Luego, miren, ahora recordemos Gauss. Gauss dice que el flujo neto es igual a la carga encerrada sobre la épsilon. Entonces, el miembro izquierdo no hay problema, ya lo tenemos. El problema ahorita es la carga encerrada, el trabajo de las niñas. ¿Sí? ¿Cómo podemos hallar la carga encerrada? ¿Qué diablos es eso de carga encerrada? O sea, ¿cuánta carga? ¿Se acuerdan de la pera? Como la pera estaba dentro del cilindro, ella contaba. Si afuera hay un palo con manzanas, esas no cuentan. Solo la carga que está adentro. Porque el campo de esas manzanas allá afuera. Puede ser que pase por aquí, pero todo lo que entra sale. Ven, allá hay manzanas. Entonces el campo de esas manzanas está fuera del cilindro. Puede ser que parte del campo de esas manzanas pasa por el cilindro, pero todo lo que entra también sale y no afecta. Lo único que afecta es la carga que queda encerrada dentro del cilindro. Entonces aquí tenemos una línea grandota de carga. Hay carga eléctrica a lo largo de toda la línea. Pero solo va a contar la parte que se queda encerrada dentro del cilindro, que puedo yo resaltar así, ¿ve? Solo esa parte, ahí la resalté. Solo esa es la carga que queda encerrada, esa parte rojita, ¿sí? Entonces, aquí analicémosla, miren, tiene un largo H, ¿verdad? Tiene una longitud H, vamos a calcular esa carga, ¿sí? Y se acuerdan que dice 10 microcoulomb por centímetro y mide 20 centímetros. ¿Cuánto es la carga? Tiene una lambda de 10 microcoulomb por centímetro. Cada centímetro corta 10 microcoulomb. Esto está bien explicado. Ahora, y mide 20 centímetros, ¿qué tengo que hacer para hallar la carga total de esa línea? Multiplicar la longitud por la densidad. 10 por 20, 200 microcoulomb en total. Entonces, hacemos eso aquí. El trabajo estaba más fácil. Y bueno, él tiene una lambda. La cosa es que la carga encerrada va a ser eso, ¿verdad? Lambda por lo largo. Y ese es el valor. Lambda yo la di. La H se la inventó él, ¿verdad? Entonces la H en algún momento la tiene que botar. La lambda no, esa ahí queda, es un valor dado. Ok, entonces sustituyamos acá en la formulita de Gauss. El flujo neto queda en la izquierda, igual, la carga encerrada queda arriba y sobre epsilon sub 0. Quedaría así, ¿verdad? Ya planteado, ¿miren? ¿Sí? El flujo neto es igual a la hasta aquí, de carga encerrada entre la epsilon. Así. Entonces, bueno, y ahí les dejo en rojo la única incógnita. Pero la H no se vale. Pero ahí como que ya, miren la H. Ahí la H ya se puede cancelar, ahí la botamos ya la H. Tenía que, esa no se podía dejar en la respuesta y solo despejamos la E. Así, ¿verdad? La E quede como incógnita y ahí queda ya despejada. Así quedaría despejada la R. 1 sobre 2pi epsilon sub 0 por lambda sobre R. Los datos que yo di fueron R y lambda, ¿se acuerdan? Que yo les dije aquí arriba, les di la lambda, les dije, pero también les tengo que dar la R, ¿se acuerdan? Entonces, los únicos dos datos que yo di son R y lambda. La respuesta, por lo tanto, enhorabuena que nos quedó así, ¿verdad? Como lambda sobre R. Y lo 1 sobre 2 epsilon sub 0. ¿Por qué lo dejé yo arreglado así como 1 sobre 2 epsilon sub 0? Y no lo dejé como un solo denominador y cositas así. ¿Por qué creen? Bueno,
por lambda sobre R. Porque se acuerdan que la constante es igual a... Uy, que me cae mal esto. Es igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. ¿Se acuerdan de que la constante eléctrica es 1 sobre 4 pi epsilon sub 0? Entonces, esto es 2 veces K. Analicen. Por eso lo dejé así, porque eso es 2 veces K. O sea, es lo mismo que K, excepto porque abajo va 4, no va 2, o sea, es el doble. Y entonces yo puedo reescribir, si quiero, la respuesta. Y decir que el campo es igual a 2 veces la constante por lambda sobre R. Así. Como otra forma de escribirlo. Y recuerden que K es 9 porque es la 9. ¿Sí? Entonces, 2 veces K, 1 sobre 2 epsilon sub 0 multiplicado por K. Esos numeritos siempre andan presentes en la naturaleza. El R cuadrado abajo es bien común. Entonces, aquí hemos hecho una aplicación donde hemos ocupado la ley de Gauss. Se ocupó ahí cuando se acabe, cuando se hizo aquí. Ups. Acá, cuando se ocupó ley de Gauss, allí se ocupó para poder despejar. Se calcula el phi neto, se calcula la carga encerrada y luego mueve la expresión y despeja. Eso es bien común, bien común. Esta ley de Gauss para calcular campo eléctrico sirve solo para ciertos casos, donde por ejemplo en este caso los vectores eran paralelos. Eso era una ventaja. El siguiente ejemplo que les voy a mostrar es como un contraejemplo donde la ley de Gauss no nos sirve. Oiga, y un método, bueno, la ley de Gauss sí nos sirve, pero de otro modo, ya van a ver. Lo que no nos sirve es el método viejo de integrar, porque ahí el integral sale bien complicado. Veamos el método que sigue. Solo que quiero un poquito de descanso, otro poema, descansemos un ratito. Bueno, así, estiremos, ¿verdad? Cuesta lo de concentrarse, a mí se me olvida. Es como no dormirse, dice, es como no dormirse, como estar siempre despierto. No dormirse. Porque cuando uno se duerme, o sea, uno aparentemente está despierto, pero la conciencia uno cero, uno anda volando, está peleando con otra gente, sí, soñando. Bueno, vaya, veamos el otro ejemplo, ese es un poco más corto, el tiempo que queda es corto, pero abajo creo que está bien. Creo que el viernes no tendríamos actividad, solo vamos a terminar ahora, ¿verdad? Sí. Vaya. ¿Qué se me hizo? Vaya, mire, en este ejercicio tenemos una línea, igual que la anterior, ¿sí? Y nosotros, igualito, con una lambda positiva, dibujamos ese cilindro pentagonal, ese cilindro, cuya base es el pentágono, ¿sí? Y lo que queremos calcular es el flujo,
sino el flujo en una de las caras del cilindro. Aquí, ahí la resalto. El cilindro tiene una altura h, ¿verdad? Y en esa cara, ¿sí? Queremos calcular el flujo en esa cara, solo en esa cara. Hoy no queremos calcular campo, sino que queremos calcular flujo en esa cara, ¿sí? Vean que este es un poco complicado porque el cilindro tenía cierta geometría bien simétrica, bien regular, bien adecuada, pero este baboso no. Acá se los explico un poquito. Miren, ahí dibujo, voy a hacer una vista de acá, ¿ve? Pongo la cámara por aquí y lo que estoy viendo es dos dimensiones. Veo a lo largo del eje del cilindro y lo que miro es dos dimensiones, ¿sí? Hago esa toma. Y a continuación, fíjense, si yo, ahí está la línea la miro como un punto, la línea, ¿verdad? Luego tiene una lambda. Si yo dibujo esa línea de campo que brota por aquí, miren, emerge por ahí, entonces puedo dibujar el vector, digamos. 3 líneas y hoy voy a dibujar los vectores. Vaya, ahí teníamos las líneas, ahora quiero resaltar y dibujar los vectores. Por ejemplo, ahí tengo un vector campo, ¿sí? En ese punto. Y el diferencial de área sería como eso, ven la cosita ahí chiquita, ¿sí? Ahí ve, ahí pongo el diferencial. ¿Lo alcanzan a ver o se los amplío? El diferencial de área, por ahí se escapa ese vector. Entonces, si yo quisiera calcular el campo, el flujo en ese puntito, para después hacer la integral, el diferencial de área sería así, ¿verdad? El diferencial de área sería así y forma un ángulo. Forma un ángulo con el vector, no es cero, ¿sí? Y la magnitud del vector es cierto valor. Sigamos con otro. Este vector, ahí sí el ángulo es cero, ¿verdad? ¿Sí? El diferencial de área, el ángulo es cero, pero la magnitud del vector, ven que es más grande. ¿Por qué lo dibujé más grande? Porque si ustedes miden esta distancia y esta está más cutía, entonces está más cerca de la línea, el vector es más grande. Y simétricamente del otro lado tendríamos otro vector, que este creo que sería igual a este, aunque no me salgan muy igual ahí, ¿verdad? Y también tendría un ángulo, que el ángulo al principio era este, ahora es igual pero de signo contrario el ángulo. Y en medio era cero. Lo que les quiero insinuar con esto es que si nosotros hacemos un integral de punto de A, esto va a ser un lío. Esto va a ser complicado, pues, porque el ángulo es una variable. ¿Cuál es la función, la ecuación de variación del ángulo? Creo que es posible hacerlo, pero sí, normalmente aquí hacemos ejercicios que se van en 2%. Entonces sería complicado. Ahí les muestro un caso donde la figura, por ejemplo, haber escogido esa figura tal vez no convenía. Pero para lo que aquí queremos, si toca, estamos obligados porque nos piden cuánto es el flujo en esa cara. Oigan, el flujo en esa cara, eso es lo que nos piden. Entonces tenemos que ocuparlo. Vaya, entonces el flujo va a ser igual a la integral de punto
la integral de E punto de A, así ven. Pero ven que imagínense que yo agarro los diferenciales de área como pequeños cuadritos aquí, ven, así. Wow, eso va a ser bien difícil por esa variación, porque el ángulo varía y la magnitud del campo no se va a poder sacar del integral porque también es variable, entre más en medio está, más grande es el campo. Entonces, como que hacerlo por esa definición de integral de E punto de A no está fácil, hay que buscarlo también. No sé si a alguien se le ocurre, si yo no hubiera visto en el libro, quizás no me ocurriera. Bueno, este sí lo vamos a hacer por ley de Gauss, pero hoy es otra aplicación de ley de Gauss. Lo que vamos a calcular hoy no es campo, sino que flujo en esa cara. ¿Sí? Podríamos sacar una integral para cada uno y Como láminas. Ajá. Sería como sacar esta lámina. Digamos que le llamas dx acá y h. H por dx sería el diferencial de área. Pero fíjate que estamos ante el problema que a medida que avanzas en las láminas, el ángulo va a ir variando y es lo que estoy anunciando, que no está tan fácil. No se me ha ocurrido a mí tratarlo de hacer con integral. Quizás a ese le queremos vivir a ese método. Hemos alargado hacer eso. Ajá. Otra. El flujo en las bases es cero. Esas ni las vamos a ver. Además nos interesa el flujo en la cara. Pero el flujo en las bases es cero. ¿Sí? Por ley de Gauss se hace. Sí, de verdad, yo lo vi. Yo cuando vi el ejercicio no lo pude hacer, pero luego vi la solución. Porque yo me fui, es pregunta capciosa prácticamente, como esa es para vacilar, ¿no? Casi que eso es, sí. Por eso lo traigo, porque en el examen podríamos algo así, pues, pero ya ustedes tienen experiencia. Oigan, si hay que irse por el otro lado. ¿Ves? Ajá. La ley de Gauss, quiero ver si le he puesto acá. Sí, ahí está la ley de Gauss. El flujo neto es igual a la carga encerrada entre esto. Chivo. La carga encerrada será un problema. No, es lambda h. La lambda la I y la h la I. Entonces, esa no es problema. No deja mucho un poquito eso. Porque queremos el flujo en una tapa, en una carga. Dividir entre 5. Ahí está, eso es todo. Porque el flujo neto está bien fácil de hallar. No lo vas a hallar integrando, sino carga entre eso. Y luego dividir entre 5, porque las caras no aportan, las bases no aportan, solo las caras. Así de fácil es. Eso es la solución. Casi que aquí nos vamos. Quiero ver, aquí solo lo corro para no haberla hecho de choto esto, tanto que cuesta. Es lambda h sobre epsilon, ¿verdad? Sería entre 5. Y así queda. Ahí, hasta ahí queda. Queda lambda h entre 5, porque yo les tengo que